Hermano, feliz año nuevo para todos. No, el amén que se oyó muy flojito. Si le cantamos alegres a Dios, el amén tiene que ser para Dios también, que así sea. Bueno, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 2. Versículos del 1 al 11. Pero bueno, primero vamos a orar. Padre Santo que moras en los cielos, gracias te doy, Señor, por este privilegio de estar aquí nuevamente anunciando tu palabra, Señor, llevándole sabiduría de tu palabra al corazón de mis hermanos y al mío también. Te doy gracias, Dios mío, porque hasta ahora tú me has ayudado. Gracias por ayudarme a confeccionar esta enseñanza, que los hermanos tomen en cuenta que tiene que tener oídos para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. No soy yo el que voy a hablar, es el Espíritu Santo a través de mí. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, hoy vamos a... De verdad que no sé el tiempo que me llevará, pero nuestro pastor... Ay, caramba, ahora se enganchó esto aquí. Nuestro pastor me pidió que tocara el tema de las 7 iglesias, pero que profundizara un poco más que la vez anterior. Entonces vamos a tratar de llevar esta enseñanza que toque el corazón de nuestros hermanos, porque este mensaje en aquel tiempo fue dirigido a 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Pero es, para mí, concepto, es un mensaje universal para todas las iglesias, no la iglesia universal. Porque como hemos aprendido aquí, la iglesia universal es el cuerpo de Cristo en general, y nosotros formamos parte de este cuerpo, pero somos la iglesia local, a través de la cual se lleva el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, ¿ya tienen Apocalipsis 2:1? Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, hermanos, aquí hay una cosa, que esta carta se la escribe Cristo a los ángeles de la iglesia. Los ángeles se supone que sean los pastores, pero en sí esta carta es escrita a la iglesia de Éfeso en general. Ya en tiempos atrás, Pablo le había escrito una carta a los efesios, en las cuales le indicaba las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la primera parte de los capítulos del 1 al 3. Y después le enseña a la iglesia cómo disfrutar de esas riquezas que tenemos disponibles en Cristo Jesús. Y no quiero decir que en aquel tiempo
Solamente aquella iglesia tenía esa riqueza. Esa riqueza de Cristo Jesús la tenemos todos los creyentes a nuestra disposición. Ahora depende de nosotros cómo las vamos a usar. Entonces aquí dice que hemos sido llamados a un cuerpo. Por consiguiente, en la medida en que procuremos andar en unidad, andamos como es digno del supremo llamamiento de Dios. En los capítulos 1 al 3, como dije, Pablo ha descrito ese supremo llamamiento. Ahora nos suplica que vivamos a la altura de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. No vivimos por Cristo nada más que para conseguir algo. Vivimos por Cristo porque Él ya ha hecho mucho por nosotros. Amén. Nótese que Pablo no dice que fabriquemos unidad. Esto es muy importante. No fabriquemos unidad, sino que mantengamos la unidad que ya existe en el cuerpo de Cristo. Esto no es uniformidad denominacional ni una superiglesia. Es una unión unida y orgánica y viva, porque somos el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo vivo y como tal tenemos que funcionar en Cristo Jesús. Entonces ahora vamos a hacer una introducción al tema de las iglesias, que es una introducción al estudio de las 7 iglesias. En los capítulos de 2 al 3, en Apocalipsis se forma una unidad bien diferenciada dentro del libro. O sea, cada iglesia ocupa un lugar, una parte de ese libro. Están compuestas por 7 cartas dirigidas a 7 iglesias de la provincia romana de Asia. Esta serie de 7 es la primera serie de 7 que tenemos en el grupo de Apocalipsis. Acuérdense que después vienen los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, que ya son los juicios. Y bueno, no me voy a adelantar a los acontecimientos, voy por paso. La primera que vamos a encontrar en el libro es la primera serie de 7. Y en cuanto a su contenido, tiene que ver con las cosas que son y que ya hemos visto. Cuando vamos a Apocalipsis 1.19, Apocalipsis 1.19, vamos a ir, que es una parte muy importante. Apocalipsis 1.19, ¿ya lo tienen? Nos dice, escribe las cosas, o sea, le dice el ángel a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Hay un versículo muy importante en el capítulo 1, versículo 3, que nos dice que hacemos muy bien en estar atentos a las palabras de esta profecía. Porque el tiempo, y en el capítulo 22 nos habla también de estar atentos a las palabras de esta profecía, pero allí agrega algo más, porque el tiempo está cerca. Y pienso que en estos momentos el tiempo está cerca. El tiempo en que Cristo va a venir por su iglesia. Y quiero que atiendan una cosa. Aquí vemos, porque ya he oído muchas versiones, yo entiendo la Biblia como me lo explica la Biblia. Yo no tengo que ir más allá, ni más acá, ni suposiciones, ni que si en los primeros siglos, de no sé qué parte del siglo primero hasta la fecha, hasta no sé qué parte del siglo, creo que 18, no se había hablado del rapto de la iglesia. Pero es que en Primera de Tesalonicenses, que fue uno de los libros escritos después de la partida de Cristo al cielo, nos dice que seremos arrebatados en el aire para recibir al Señor en el aire y así siempre estar con el Señor. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, vemos que hasta el capítulo 3 se habla de la iglesia. Ya después del capítulo 3 en adelante, ya se hablan de los juicios. Pero no se dice en ningún momento que la iglesia va a tener un rol dentro de esos juicios. Por lo que entendemos claramente, y yo claramente lo entiendo porque me lo dice así la palabra, que vamos a ser arrebatados en el aire
recibiremos al Señor en el aire, ahí el Señor no va a poner sus pies sobre esa tierra. Él los va a poner en su segunda venida, que cuando va a venir con sus santos ángeles y con su iglesia a establecer el reino milenial aquí en la tierra. Y va a poner sus pies sobre el monte de los Olivos, y este monte se va a partir en dos. Y va a formar un gran valle que se llama el Valle de Josafat o Armagedón, que es donde las naciones van a ser juzgadas. Entonces, como no vamos a entrar en ese tema, déjame seguir adelante porque si no... Entonces, hermano, el Apocalipsis 1:19 nos plantea el esquema general de lo que es el libro de Apocalipsis. Como bien dijimos, en la primera parte, el capítulo 1 nos habla del Cristo glorificado. La visión que tiene Juan del Cristo glorificado y donde nuestro Señor le da las instrucciones a Juan. Después, del 2 al 3, habla de las iglesias. El mensaje de la iglesia que muchos pasan por alto. Pero pienso que es una parte fundamental, porque es la preparación de nuestro Señor para lo que está por venir. Que es lo que sucede a partir del versículo 4 hasta el capítulo, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Que es donde se va a presentar en el capítulo 4 la adoración a Dios, el tema de quién es digno de abrir este sello. Se encuentra que el Cordero que fue inmolado es el único digno. Y cuando se abren los sellos, empiezan a desarrollarse los juicios de Dios. Ahí tenemos, bueno, la elección de los 144,000. Tenemos la batalla en el cielo contra Miguel y sus ángeles, contra Satanás y sus ángeles caídos. Satanás será expulsado del cielo. En el versículo 13 nos habla del sello de la marca de la bestia y toda esa serie de cosas. Hay quien tiene miedo de leer el libro de Apocalipsis, pero el libro de Apocalipsis es un libro profético, donde el Señor le está mostrando a su iglesia las cosas que van a suceder para que la iglesia esté preparada. Ahora nos dice aquí, bueno, ya vimos que el 1:19 es las cosas que son, o sea, las cosas que Juan estaba viendo en el capítulo 1. Las cosas que serán, que es la carta a las 7 iglesias, y las cosas que serán después de esta, que es lo que se va a desarrollar. Es verdad que algunas personas tienen mucha prisa, como dice aquí, por llegar a la sección de Apocalipsis donde trata las cosas que han de ser, las cosas a las cuales nos estamos preparando, no para enfrentarlas, porque, vuelvo y repito, dice la palabra que Dios nos librará de la ira venidera. ¿Y cuál es la ira venidera? Cuando se desarrollen los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces hay muchas personas que saltan esta parte de los capítulos, pero creo que es un gran error. Dice que ahí tratan las cosas que han de ser y casi ignoran estas cartas, pero es imprescindible ver cómo el Señor corrige a su iglesia. Y por eso es tan importante y enseña para que viva de un modo que sea influyente en su tiempo y pueda estar así preparada para las cosas que van a acontecer en el futuro. ¿Cuál es la preparación de la iglesia? La preparación de la iglesia es para anunciar el Evangelio, para hacer luz en este mundo de tinieblas, anunciar el Evangelio a las personas, a los inconversos y por supuesto a los que quieran recibir la palabra de Dios. Y sobre todo, estar preparados para ser capaces de anunciar el Evangelio, sea la conversación que tengamos. Un ejemplo claro que tenemos es el encuentro de Felipe con el eunuco, que llegó y le dijo, ¿qué lees? ¿Entiendes lo que lees? Él estaba leyendo la parte del capítulo 53 del profeta Isaías. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y cuando le explicó, el eunuco, que venía de Etiopía, recibe la palabra de Dios y es bautizado
como tantas veces dice el pastor aquí, y es una cosa cierta. ¿Qué preparación tenía, por ejemplo, el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús cuando recibió la palabra de Jesús? Ninguna. Sin embargo, le dice, te digo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué preparación tenía el eunuco? Felipe lo único que le dice, dícele el eunuco a Felipe, aquí hay muchas aguas. ¿Qué impide que pueda ser bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? Si crees, bien puedes. Amén. Si crees, bien puedes. No hay más nada, no hay más pueblo. Creer en el corazón que Jesucristo es el Señor y que es nuestro Salvador es lo fundamental para ser bautizado. Amén. Continuamos, hermano. Que si me entono por otra vía, vaya. Entonces, nos quedamos aquí que es verdad que en aquel momento había más iglesias en la zona, pero que Jesús escoge estas 7 iglesias porque parece que nuestro Señor Jesucristo ve una representación de todas las demás iglesias en esas 7 que Él va a mandar el mensaje. Desde luego que Él sabe la condición de cada iglesia. Él sabe la condición en que nos encontramos cada uno de nosotros. Y Él escoge estas 7 iglesias porque estas 7 iglesias, habían 2, Esmirna y Filadelfia, que no fueron censuradas por el Señor. Pero las demás querían creer, pero dentro de sus creencias tenían sus problemas. Excepto la Odisea, que no era ni fría ni caliente. Y nuestro Señor le dice, ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Es triste que el Señor nos diga eso. Entonces dice que observamos una colección muy interesante, porque cada una es diferente. Sus circunstancias son tan distintas y también son virtudes y defectos. Entonces veamos algunos de los contrastes que existen en ella. Hermano, una cosa que tenemos que tener presente es que iglesia perfecta no existe. La perfección la tendremos en el cielo. Yo cometí ese error porque yo comencé a visitar la iglesia católica. Entonces vi tantas cosas, porque yo tenía una Biblia. Vi tantas cosas, dígole a mi esposa, hasta que no encuentre una iglesia que cumpla con lo que dice la Biblia, no voy a asistir a ninguna. No hubiera asistido a ninguna nunca en la vida, ni Cristo me hubiera llevado con él para el cielo para ver la perfección. Porque el problema es que la iglesia, ¿qué es lo que quiere Cristo? Que la iglesia se forme según sus preceptos y doctrinas. No que sea perfecta, porque el único perfecto aquí fue Cristo. Pero sí que tratemos de avanzar en el temor a Dios para hacer las cosas como tenemos que hacerlas, como nos dice la palabra de Dios. Para eso es que Él nos deja la palabra. Para que vayamos perfeccionando hasta llegar a la estatura de Cristo. Entonces continuamos. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, Dios le felicita porque odiaban las cosas que Él odiaba, o sea, los nicolaitas. Pero sin embargo le reprocha que habían dejado su primer amor. Era por lo tanto una iglesia que odiaba lo malo, pero no amaba lo bueno. O no amaba, no, había dejado de amarlo. En cambio, la iglesia de Tiatira ocurre todo lo contrario. En ella había amor, pero no expresaban ningún tipo de odio frente al pecado. O sea, no combatían las cosas mal hechas. Y por último, encontramos la iglesia de la Odisea, en la que no había ni amor ni odio, no eran ni frío ni caliente. En Esmirna el diablo iba a echar a algunos a la cárcel, serían encerrados por 10 años. En cambio, en Filadelfia, Dios se presenta ante ellos como el que tiene la llave que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay un pasaje en Isaías que habla de Segna, un administrador del templo, que era una persona material, y Dios expresa que le quitaría la llave y se la daría no me acuerdo el nombre ahora. Segna, 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 pero no me acuerdo el nombre ahora.
le daría la llave a Eliaquín. Eliaquín era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, pero bueno, al final también a él se le fue quitada la llave porque fue llevado en cautiverio. Eso es lo digo hermano, para que vean que el Antiguo Testamento es importante también. Porque hay cosas que tenemos en el Nuevo que se relacionan con el Antiguo. Y esas son las cosas que tenemos que tenerlas en cuenta, porque ese es que el Señor nos muestra los errores para que no los volvamos a cometer. Entonces, los creyentes de la iglesia de Pérgamo tenían el nombre de Cristo y no habían negado su fe, llegando algunos de ellos a dar su vida por su fidelidad. En cambio, en Sardis encontramos a los creyentes que estaban muertos, aunque tenían nombre de que vivían. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo debemos interpretar estas cartas. Algunos han sugerido que estas son situaciones de la iglesia en diferentes épocas. Pero es que cuando analizamos las cosas, cuando leemos cada una de estas cartas, vemos que las situaciones de las iglesias hoy en día son las mismas. Que hay iglesias que aparentemente están vivas, pero están muertas. Hay iglesias que han perdido el amor. Y otras tantas, las iglesias de prosperidad, las puedo comparar únicamente con la Odisea. Entonces, por lo tanto, creemos que es más correcto entender que estas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias en todos los tiempos. Ahora fijemos bien que siempre ha habido iglesias que, como venía diciendo, como Éfeso, han perdido su primer amor, como Esmirna han sufrido persecución y han tenido temor al sufrimiento, como Pérgamo han sido tolerantes y se han apartado de la pureza doctrinal, como Sardis están moribundas, tienen nombre de que viven pero están muertas. Ahora Filadelfia, aunque era una iglesia que era bastante perfecta ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, pero él comienza diciéndole que aunque tenía poca fuerza, había guardado su nombre. Y la Odisea está catalogada como una iglesia autocomplaciente. Ahora las amonestaciones del Señor a cada una de estas iglesias nos sirven de advertencia también a nosotros en este tiempo. Su propósito en esta sección preliminar hacemos notar que el juicio de Dios va a comenzar siempre por su propia casa. Y tenemos varias explicaciones de esto. Primero de Pedro 4:17, ¿qué nos dice? No lo busquen si quieren, yo lo voy a leer. Dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pero desgraciadamente hay muchos cristianos dentro de muchas iglesias que no se les nota el temor a Dios por las cosas que hacen. Esta advertencia también la tenemos en 1 Corintios 11:32, que dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, como se lee tantas veces como cuando vamos a tomar la Santa Cena, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Es muy triste un mal testimonio delante de las personas del mundo, porque después, como digo yo vulgarmente, nos echan a todos en el mismo saco. Por eso es tan importante el testimonio del cristiano cuando sale de esa puerta para afuera. Porque de nada nos vale ser santos aquí y ser hijos de Satanás allá afuera. Perdonen que hable con crudeza, pero es así. Y al estudiar cada una de estas cartas veremos que hay un esquema general que puede resumirse en estos puntos. Un saludo al ángel de la iglesia. Un título del Cristo glorificado, el capítulo 1. El que tiene los ojos de fuego y los pies bruñidos, que tiene un cinturón de oro sobre sus lomos. Una sección encabezada con las palabras yo conozco.
Cuando el Señor dice yo conozco, es que conoce muy bien lo que está sucediendo aquí adentro. Aunque al pastor se le escape, porque el pastor no es omnisciente. Pero sí, el Señor sí sabe muy bien lo que está sucediendo aquí adentro. Por eso tenemos que cuidarnos mucho, hermano. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que ver lo que se... Como digo yo muchas veces, cuando tenemos una situación, plantearnos la palabra, ¿qué haría nuestro Señor Jesucristo en este momento? O sea, yo conozco con la que se inicia la alabanza a aquellas iglesias que tienen lo que tienen de bueno, salvo en el caso de la Odisea, que no tenía nada de bueno. Una crítica de la iglesia, salvo los casos de Esmirna y Filadelfia. Una exhortación que comienza con la palabra, el que tiene oídos, oiga. Y una promesa que comienza con la expresión, al que venciere, yo le daré. Dicen que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero eso es cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora sí, pues después de esta introducción, hermano, un poquito larga, pero creo que es necesaria. Entonces la ciudad de Éfeso, dice que aunque Pérgamo era oficialmente la capital de la provincia de Asia, Éfeso era su mayor ciudad. En ella se encontraba la sede de los tribunales del gobierno proconsular. Todos sabemos lo que pasó en Hechos 19:38. Estas secciones son muy relacionadas con el libro de los Hechos, cuando se comenzó la gran trifulca allí por la predicación de Pablo, los que se estaban convirtiendo, que ya la economía de los que hacían templillos de la diosa Diana, la diosa de Éfeso, comenzó a decaer y ellos formaron el conflicto, incluso Pablo llega a ser apedreado. Entonces en el tiempo que Juan escribía era un puerto de mar situado cerca de la desembocadura del río Caistro. Esto la convertía en la puerta de la ciudad. O sea que era una ciudad que tenía cierto esplendor en aquel tiempo. Desde la perspectiva religiosa se destacaba el culto, se rendía culto a la diosa Artemisa, Diana de los Efesios. Y su templo, bueno, dice que era un templo colosal, al grado que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo. ¿Y qué más? Pero entre los efesios también había mucho arraigo a las artes mágicas. O sea que había mucho arraigo a lo que era la brujería, la santería y todas esas sectas diabólicas. Pero bueno, con la palabra de Pablo, según nos dice Hechos 19:19, muchos llegaron a renunciar a su actitud y entregaron los libros para ser quemados y fueron quemados gran cantidad de libros. En Éfeso también se celebraban los Juegos Atléticos más famosos de Asia, que atraían personas de todas las provincias. En cuanto a la iglesia de Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. Fue establecida por el apóstol Pablo. Y no solamente esa, otras también fueron establecidas por Pablo, que no se mencionan aquí, porque Pablo estuvo 3 años predicando el evangelio ahí en Éfeso. Y eso cogió otros sectores de allí. Y por ella pasaron grandes predicadores como Timoteo, pasó por allí. Estuvieron también Aquila y Priscila y Apolos, compañeros de Pablo. Y una antigua tradición dice que Juan vivió ahí su ancianidad. O sea, los últimos momentos de él los vivió ahí. Y el apóstol Pablo le escribe una carta a los Efesios. En el libro de Apocalipsis vemos que el Señor mismo le envía otra carta. Porque ellos en el tiempo de Pablo ellos habían mantenido una actitud bastante aceptable. Pero ya de la carta de Pablo a la carta de Cristo, ellos se habían mantenido firmes. Porque Pablo le hace una seria advertencia de lobos rapaces que entrarían, que no perdonarían al rebaño, de falsos judíos, falsos maestros y toda esa serie de cosas. Y ellos habían mantenido una actitud firme.
Dice, pero esta metrópoli una vez poderosa, a eso, y bueno, allá llegando aquí mismo, dice que el Señor envió, Pablo envía una carta y el Señor envía otra. Y la actualidad de ese lugar son ruinas que son visitadas por turistas. Ahora, el saludo está dirigido a la iglesia de Éfeso, aunque en realidad, que es la realidad, que no hay duda que ha sido escrita a la iglesia. El remitente de la carta, ¿quién es? El mensaje proviene de Cristo glorificado, a quien se describe como el que tiene las 7 estrellas en su mano, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Hay una cosa en la primera parte de Apocalipsis, dice Juan que él vio a uno entre los candeleros, pero aquí nos dice que anda en medio de los candeleros. O sea que Cristo tiene los ojos puestos sobre su iglesia. Jesucristo se nos presenta aquí andando entre las iglesias. Y las iglesias son representadas por los candeleros, pero Él está andando, no está fijo en un lugar. Él no se menciona que estuviera caminando, en Apocalipsis 1.13 no se menciona que estuviera caminando entre los candeleros, pero aquí se añade este detalle para darnos a entender que Él está recorriendo las iglesias, examinándolo todo, con ojos de fuego en su condición espiritual. Y mientras se mueve en medio de las iglesias, Cristo sostiene con firmeza a sus pastores. El sostén de nuestro pastor es Cristo. Es el sostén y guía de nuestro pastor. Ningún pastor puede hacerlo todo por él mismo. Porque un pastor que no ore, que no entre en comunión con Cristo, que no estudie la palabra, ¿a quién va a pastorear? Bueno, hoy hay muchos pastores que se ponen a predicar y lo menos que predican es la palabra. Incluso no mencionan ni a Cristo crucificado, que no debe faltar en ninguna predicación. Ahora, lo que realmente dice que de nada sirve una iglesia que sea alabada o despreciada por los hombres. Eso no importa. Lo que importa es lo que Cristo piense de esa iglesia. Ahora dice que Cristo alaba a su iglesia. En estas cartas, siempre que es posible, se alaba a aquellas iglesias que más tarde van a ser reprendidas por algún defecto. Lo primero que nos dice es que Cristo exaltado conoce lo que sucede dentro de su pueblo. Yo conozco, él empieza diciendo, ¿cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de cada iglesia? Así como conoce la situación de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo que está aquí, de esta iglesia. Yo no lo sé, pero Él sí sabe lo que pasa aquí adentro. Y a su tiempo, su pie resbalará. O sea, del que está haciendo las cosas malas. Aquí Él reconoce tu obra y tu arduo trabajo. Ellos habían tenido que hacer un arduo trabajo llegando a estar exhaustos para enfrentar las situaciones que tenían en aquel momento, situaciones similares a las que tenemos hoy. Esto le había llevado a agotar toda su reserva de energía. Luchar contra ellos le había exigido tal concentración mental que habían acabado su fuerza. Tenían que probar a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Tenían que enfrentar a los falsos maestros. Tenían que odiar ahí, como dice la palabra, las obras de los nicolaitas. Y toda esa serie de cosas. Ahora tenían paciencia. No se trataba de resignación, de aceptar lo que venga y agachar la cabeza sin oponer resistencia, sino que más bien lo que aquí se describe es una actitud valerosa que acepta el sufrimiento y las pérdidas, sin hundirse ni abandonar, sin huir ni abandonar. Porque yo sé que cuando las pruebas vienen duras, que no puede soportar a los malos, expresa el celo de los efesios por los falsos, en contra de los falsos maestros dentro de la iglesia. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, no eran crédulos, sino que por el contrario probaban a aquellos que pretendían ser apóstoles. Eso lo tenemos hoy vigente, no hay que ir muy lejos.
que pretendían ser apóstoles. Esto implica que conocían bien la sana doctrina y esto les permitía diferenciar el error. Si usted no conoce la palabra de Dios y viene, como decimos en Cuba, un refrán muy popular en Cuba, don Juan de los Palotes se para aquí a predicar y el que no conoce la Biblia, hermano, se traga lo que le digan. En una ocasión yo estaba hablando con Joaquín Yebra sobre estos temas y le dije, pastor, una de las cosas que yo veo es el analfabetismo bíblico que hay. Que no se estudia la palabra, hermano. Y si usted quiere diferenciar las falsas doctrinas, tiene que conocer la verdadera. ¿Cómo uno del banco detecta un billete falso a simple vista? Porque conoce bien el original. Y si a nosotros aquí nos vienen a meter una falsedad y nosotros conocemos bien la palabra de Dios, lo primero que decimos, no, pero la palabra de Dios no dice eso. No es conocérsela de carretilla. Es mejor vivirla que conocérsela de carretilla. Porque si usted conoce lo que hay aquí, pero no lo vive, es igual que nada. Entonces ya has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En toda la lucha de los cristianos efesios se habían mostrado trabajadores incansables, quienes las dificultades no les habían hecho desmayar de su celo por el Señor. Tenían celo por el Señor y por la palabra de Dios. No podían soportar a los malos. Una vez que los impostores eran puestos al descubierto, mostraban su absoluto rechazo hacia ellos. Entonces, algunas consideraciones acerca de esto. Como ya hemos visto, la iglesia de Éfeso aborrecía las cosas, ciertas cosas. No puede soportar a los malos y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los ha hallado mentirosos. Aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto nos lleva a preguntarnos si los cristianos debemos sentir odio hacia ciertas cosas. Y si vemos que esta es una virtud que el Señor alaba de esta iglesia. Lo importante es que aquellas cosas que aborrecemos sean las mismas que el Señor aborrece. Y las cosas que odiemos sean las mismas que el Señor odia. Y un detalle importante es que los efesios aborrecían las obras nicolaitas, aunque no se sabe a ciencia cierta quiénes eran estos señores. Unos dicen que fue Nicolás, el que fue elegido entre los 7 diáconos, que él formó un grupo en su propia secta y comenzaron a creer lo que... Pero estos son hipótesis, porque a ciencia cierta no se sabe quién era ese Nicolás. Otros dicen que fue un gnóstico que trataba de influir también en los hermanos cristianos con falsas doctrinas y toda esa serie de cosas. Pero bueno, hermanos, lo que nos importa a nosotros es que Cristo odiaba las obras de los nicolaitas. Fíjense bien que él odiaba las obras, no a los nicolaitas, porque eran seres humanos. Hoy en día no podemos odiar a las personas por lo que hagan. Debemos hablar con ellos, si nos los permiten, por supuesto. Odiar las cosas que hacen, las cosas malas que se hacen, y que en estos días hay bastantes cosas malas que están haciendo. Y fíjate que observamos también que ellos habían tenido cuidado de poner en práctica las cosas que le decía Pablo. Esto, si después quieren leerlo en sus casas, los que están apuntando, lean Hechos 20, del 17 al 38. ¿Y qué nos dice Pablo aquí en esta porción de la palabra? El apóstol se refirió a las dificultades que los pastores tendrían, las distintas dificultades que iban a enfrentar. Dice que de afuera entrarían lobos rapaces, hombres impíos, emisarios de Satanás que no perdonarían el rebaño. También nos dice, y lo peor del caso, ¿no?, que es la advertencia de Pablo,
que dentro de los propios hermanos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar de sí tras sí los discípulos. Hombres perversos que tratarían de dividir la congregación. Doy gracias a Dios que mi esposa y yo tenemos en nuestro devocional, hacemos una oración por todos los pastores en el mundo para que con sabiduría dirijan sus congregaciones, no permitiendo murmuraciones y mucho menos falsas doctrinas. Y si usted puede, inclúyalo en sus puntos de oraciones también. Porque para evitar que dentro de nuestra congregación surjan murmuraciones y se levanten hombres perversos que traten de dividir la congregación. Ante estos peligros, Pablo le rogó que guardaran el rebaño que el Señor había ganado a precio de sangre. Eso está en Hechos 20:28. El Señor compró la iglesia, todos lo sabemos, a precio de sangre. Hay muchas personas que tienen la crucifixión como una cosa liviana. Yo, gracias a Dios, encontré un video donde se analiza la muerte de Cristo en la cruz desde el punto de vista de los médicos, de personas que conocen la anatomía, personas que te describen el daño que sufrían los clavos, el daño que sufrió Cristo cuando la flagelación, que sus músculos quedaron expuestos y desgarrados, el dolor que sufrió cuando porque dicen que Cristo era como una llaga completo y fue obligado a cargar la cruz. Lo que sufrió cuando esa madera cayó sobre sus llagas. Todo lo explica. Es terrible, hermano. Yo se lo mandé al hermano Adolfo y no sé si al pastor se lo envié. Dice, y en esta carta de Apocalipsis vemos que los ancianos de Éfeso habían seguido fielmente las instrucciones de Pablo. Ellos habían entregado totalmente a liberar a la iglesia de esas falsas doctrinas y prácticas. Pero lo peor del caso, dice, para ello será necesario que pongamos a prueba a aquellos que pretendiendo ser siervos de Dios llegan a una iglesia y desconocemos su doctrina. Eso es muy delicado. Pero esto, a decir verdad, es realmente difícil e impopular en nuestros días. ¿Ustedes saben por qué es difícil e impopular en nuestros días? Por el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Una cosa, bueno, déjame ver si aquí lo explico mejor. El relativismo moral es la creencia de que no existen principios morales universales ni absolutos y que los juicios éticos sobre lo que está bien y lo que está mal son relativos a cada cultura, grupo social o individuo. Según esta perspectiva, las normas morales pueden variar y no son necesariamente superiores a otras. Las normas morales podrán variar, pero yo pregunto, ¿los principios cristianos pueden variar? Porque la misma palabra que tenemos aquí en España la tenemos en Ecuador, en África, en cualquier continente. La palabra es la misma. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios al respecto? En Efesios 4, del 4 al 6, la carta de Pablo a los Efesios nos dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y en todos, y por todos y en todo. Ya para terminar, ¿qué nos quiere decir esto, hermano? Que lo mismo que dice la Biblia aquí lo dice allá. Entonces la Biblia no puede ser relativa en ninguna cultura. El verdadero cristiano tiene que guardar sus principios y su moral en cualquier cultura que se encuentre. Porque si tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Señor Jesucristo y un mismo Espíritu,
No tiene que ser diferente ni relativa las convicciones cristianas de nosotros con las de otros hermanos de otro país. Cristianamente y bíblicamente hablamos el mismo idioma. Y eso es lo que se persigue con el tema este de combatir el relativismo. En la Biblia los principios son los mismos, no son relativos. Una comida sí puede ser relativa, que en un país se haga de una forma y que la misma comida en otro país se haga de otra. Pero las doctrinas bíblicas son las mismas en el mundo entero, salvo, por ejemplo, la versión del Nuevo Mundo, salvo las doctrinas que están creando los mormones ahora. Pero si conocemos la verdadera palabra de Dios, nadie nos va a desviar del camino que Cristo nos ha trazado en estos momentos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Soberano Padre y bendito Dios que moras en los cielos, te doy gracias, Señor, por esta palabra expuesta aquí, Dios mío. Yo espero, Señor, que esta palabra haya tocado el corazón de mis hermanos y que tengan oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque yo he puesto mis palabras, aparte de las que traigo escritas, las palabras que he puesto es porque el Espíritu las ha puesto en mi corazón. Padre Santo, bendice a mis hermanos, cuídalos, guárdalos, que aprendan a diferenciar el bien del mal, Señor. Que aprendan a diferenciar la sana doctrina de la falsa doctrina y que puedan vivir una vida de plenitud en Cristo Jesús. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.